Eh, bueno, vamos a empezar. Hace 35 años, el domingo 30 de diciembre de 1990, decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Decidí dar un sermón titulado El discurso sobre el estado de la iglesia, en el que no solo di un breve informe de fin de año sobre la salud espiritual de nuestra iglesia, sino que también compartí mi corazón en cuanto a lo que me gustaría que sucediera en Lakeside el año próximo. Ahora bien, es de conocimiento público que el presidente de los Estados Unidos da un discurso sobre el estado de la Unión ante el Congreso, pero en realidad no sé de dónde se me ocurrió este concepto de dar un mensaje como este relacionado con la iglesia. No recuerdo haber oído que otro pastor hiciera esto, pero como rara vez he tenido una idea original en mi vida, es muy posible que haya tomado esta idea de otra persona, pero realmente no sé de quién. Pero independientemente del origen del discurso sobre el estado de la iglesia, es algo que he hecho todos los años desde entonces, ya sea el último domingo del año o el primer domingo del año nuevo. Por eso, hoy, que es el último domingo del año 2024, he decidido pronunciar mi discurso sobre el estado de la iglesia, y a lo largo de los años creo que al pensar en esto, creo que ha sido un ejercicio muy útil para nosotros como iglesia. Sé que lo ha sido para mí porque me ha permitido mirar hacia atrás y tratar de evaluar honestamente la condición de nuestra iglesia a la luz de lo que el Nuevo Testamento dice que una iglesia debe ser, y luego transmitirles esas ideas de una manera pastoral y espero alentadora y motivadora. Y así, al comenzar el discurso sobre el estado de la iglesia de este año, me regocijo al decirles que 2024 fue otro año bendecido por Dios para nosotros en Lakeside. Aunque las estadísticas no cuentan toda la historia, el año pasado 23 personas se convirtieron en miembros de nuestra iglesia y 9 de ellas confesaron abiertamente su fe en Cristo en las aguas del bautismo. Y aquí hay una estadística interesante y muy buena. En 2024 hubo 27 parejas en nuestra iglesia que celebraron 50 o más años de matrimonio. A la luz de la alta tasa de divorcio en nuestro mundo, esa es una cifra notable y da testimonio del poder de Cristo para transformar vidas, de modo que las parejas casadas sepan cómo superar todo tipo de obstáculos para permanecer enamorados el uno del otro. Y aunque el mundo no sabe de eso, los cristianos sabemos. Otra estadística importante y que se relaciona con nuestros servicios dominicales fue que Lakeside tuvo 25,000 vistas en transmisión en vivo, en línea, el año pasado. Y la gente vio nuestros servicios desde 4 países diferentes fuera de los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Kenia y los Países Bajos. Además, el año pasado tuvimos varios momentos destacados. Celebramos los 20 años de Jim Jensen como administrador y director de la escuela de Lakeside, Escuela Cristiana. Él no está aquí hoy, él está en Seattle, pero gracias por aplaudirle. Yo le voy a dejar saber. También sufrimos en cuestiones de semanas 3 grandes tormentas, huracanes, el último de los cuales, Milton, dañó gravemente nuestra escuela, pero Dios fue tan bueno y misericordioso con nosotros que en cuestión de semanas se recaudaron $300,000 para reparar los daños. A este dinero pudimos añadir fondos de la recaudación de fondos de la escuela Lakeside, Escuela Cristiana Lakeside, nuestra escuela de fondos del año pasado, y otros fondos reasignados para cubrir nuestras necesidades financieras de remediación y restauración. Esto nos permitió reabrir nuestra escuela en menos de 2 semanas después del huracán, y por esto alabamos a Dios y le damos el crédito a Él. Y me regocijo de poder informar que los otros ministerios en marcha en Lakeside han sido bendecidos por Dios y siguen adelante. En cuanto a los números,
hay entre 40 y 50 estudiantes que asisten al grupo de jóvenes cada semana. Aproximadamente 50 niños asisten al Ministerio de Niños cada domingo y alrededor de 25 a 30 hombres participan en el estudio masculino los viernes por la mañana. Aproximadamente 120 mujeres asisten a nuestro estudio bíblico Visión para Mujeres y 374 estudiantes están inscritos en la escuela, en nuestra escuela cristiana Lakeside, donde están expuestos a la palabra de Dios de lunes a viernes. Y hay muchos otros ministerios en nuestra iglesia que son demasiado numerosos para mencionarlos por nombre y destacarlos, pero todos son importantes y los apreciamos. Les aseguro que durante este último año, ustedes, la congregación de Lakeside, sirvieron al Señor con agresividad y diligencia en muchas áreas de la vida y diversas maneras. Pero quizás lo más importante, al menos en cuanto al ministerio que sucedió este año en Lakeside, fue la inauguración de nuestras confraternidades en los hogares. Fue el año pasado, en esta época, que les presenté públicamente la visión de iniciar confraternidades en los hogares en toda nuestra iglesia y los animé a participar en una. Aunque escucharon sobre esto por primera vez en enero pasado, en realidad fue algo que los ancianos habían discutido hace años, cuando Jack Jenkins se unió al personal como nuestro pastor para guiar el rebaño hace unos años atrás, o hace un año atrás. Expuso su visión a los ancianos sobre cómo cuidar a los miembros de Lakeside, y eso implicó eventualmente iniciar confraternidades en hogares en toda nuestra congregación. Y el año pasado, cuando se les presentó públicamente el concepto de confraternidades en hogares, ustedes respondieron de una manera extraordinaria. Actualmente contamos con 16 grupos de congregaciones en hogares con aproximadamente 300 personas involucradas. Algunos de los grupos se reúnen semanalmente, mientras que otros se reúnen cada 2 semanas. Algunos se reúnen los domingos después de la iglesia, mientras que otros se reúnen una tarde durante el transcurso de la semana. Y los comentarios que he recibido de aquellos que están en una comunidad hogareña es que les encanta. Ciertamente eso es el sentimiento de Michelle y mío acerca de la comunidad hogareña de la que somos parte. Disfrutamos mucho de reunirnos con nuestros grupos y lo esperamos con ansiedad cada semana. De hecho, es un momento destacado de la semana para nosotros. Hemos formado un vínculo de amor tan dulce con aquellos en nuestra comunidad hogareña que nos recuerda lo que el Nuevo Testamento enseña sobre la verdadera comunión en el cuerpo de Cristo. De hecho, nuestra comunidad familiar busca excusas fuera de nuestra reunión semanal para reunirse. Hemos tenido varias cenas compartidas, hemos disfrutado de una comida tipo Acción de Gracias juntos y hemos planeado una reunión para la víspera de Año Nuevo. Y me encantaría que aquellos de ustedes que aún no se han unido a una comunidad hogareña consideren ser parte de una, para que puedan conectarse con otros en su iglesia y experimentar esta relación tan especial con sus hermanos y hermanas en Cristo. Y la forma de unirse a una confraternidad hogareña es ponerse en contacto con Jack Jenkins o Oliver Smith, y si no puede comunicarse con ellos, simplemente llame a la oficina de la iglesia, ellos lo ayudarán. Ambos, Jack y Oliver, están trabajando muy duro para establecer más confraternidades en los hogares, de modo que podamos dar cabida a más personas. Es mi deseo y el deseo de los ancianos que las confraternidades en los hogares se convierta en parte de la cultura continua del Lakeside. De hecho, esperamos con ansiedad el día que alguien que se convierte en miembro del Lakeside sea incluido automáticamente en una comunidad local. Entonces, si miramos hacia el año 2024 en la relación con Lakeside, creo que lo mejor que puedo decir sobre nuestra iglesia y sus diversos ministerios es que nos hemos esforzado por honrar a nuestro Señor Jesucristo, siendo fieles a su palabra, lo que en esencia significa que proclamar el evangelio de gracia y salvación solo en Cristo, así como enseñar todo el consejo de las Escrituras para que los creyentes puedan ser edificados y animados a caminar en obediencia al Señor. Así que todo
demás que hacemos en Lakeside surge de nuestro compromiso con la palabra de Dios. Y por esto estoy muy agradecido a Dios por ser parte de una familia de la iglesia que busca no solo proclamar la palabra de Dios, sino que busca vivir por la palabra y magnificar a Jesucristo en todas las cosas. Bueno, esta es una breve actualización sobre el año pasado en Lakeside, y por eso durante el resto de nuestro tiempo juntos esta mañana quiero compartir con ustedes lo que siento en mi corazón sobre lo que me gustaría que sucediera en nuestra iglesia el año que viene. Cuanto más envejezco y más crezco en el Señor, más me doy cuenta de que todas las cosas que hago como cristiano y como pastor, no hay nada más importante que el amor y el amor por otros. La Biblia tiene mucho que decir acerca del amor. En su naturaleza, Él nos dice que Dios en su naturaleza es amor. Y que la mayor demostración de su amor fue enviar a Cristo a morir por nuestros pecados. La Biblia también nos dice que los dos mandamientos más importantes de las Escrituras que Jesús dijo son amar a Dios con todo nuestro corazón y amar al prójimo. Y nuestro Señor también dijo, en nuestro amor mutuo era la marca distintiva de un cristiano que revela a los incrédulos que somos sus discípulos. Y el Nuevo Testamento tiene muchas exhortaciones para nosotros el amarnos unos a nosotros, pero la enseñanza y explicación más detallada de lo que realmente significa amar a los demás se encuentra en el Evangelio del apóstol Pablo, en la primera carta de los Corintios, donde en el capítulo 13 él describe cómo se comporta el amor. Recientemente di una serie de mensajes los domingos por la noche sobre 1 Corintios 13, y si bien muchos de ustedes escucharon estos mensajes, me doy cuenta que de algunos de ustedes no lo hicieron porque por alguna razón una buena parte de nuestra congregación no asiste al servicio vespertino, lo cual me gustaría que hicieran porque los beneficiaría mucho, ya que nunca pueden obtener suficiente enseñanzas bíblicas y aprenderían tantas verdades maravillosas de estos estudios. Por lo tanto, a la luz del hecho de que muchos en la congregación no estuvieron aquí para la serie sobre el amor, esta mañana voy a resaltar para ustedes algunas de las verdades más significativas y prácticas acerca del amor en 1 Corintios 13. Ahora, la razón por la que quiero que sepan acerca del amor no es porque piense que Lakeside hace una iglesia sin amor. Por lo contrario, creo que somos una iglesia muy amorosa. Constantemente escucho acerca de cómo ustedes han ministrado con amor a aquellos que están sufriendo y tienen necesidades. Sin embargo, cuando se trata del amor, siempre hay lugar para mejorar, siempre hay lugar para crecer en esta virtud. De hecho, esto es precisamente lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica. 2 veces el apóstol mencionó a los tesalonicenses acerca de crecer y aumentar a su amor mutuo. La primera vez que dice esto es en 1 Tesalonicenses 3:12, y que dice, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros. Pero en este próximo pasaje de 1 Tesalonicenses, que creo que se ajusta exactamente a lo que siento acerca de Lakeside, en 1 Tesalonicenses 4:9-10, dice: mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros, porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os instamos, hermanos, a que abundéis
en ello más y más. Pablo sabía que los tesalonicenses ya eran una iglesia de creyentes que se amaban, pero lo exhortó a abundar aún más en el amor. Y eso es exactamente lo que siento por ustedes. Entonces, ¿qué me gustaría ver en Lakeside en el año 2025? Me gustaría vernos sobresalir aún más en el amor, obedeciendo las verdades sobre el amor que se encuentran en 1 Corintios 13. Y para comenzar a explorar lo que significa amar a los demás, quiero leerles una historia fascinante que encontré en el ministerio y enseñanza bíblica de Ray Stedman. Él escribe: el doctor George Crane era un psicólogo y autor de una columna de prensa de difusión nacional llamada Clínica de Preocupación, que apareció en los periódicos durante más de 4 décadas. Una vez escribió sobre una mujer que acudió a su consultorio en busca de asesoramiento. Dice: odio a mi marido, anunció. No solo quiero divorciarme de él, quiero vengarme de él por todo el dolor y el sufrimiento que me ha causado. Creo que tengo el plan perfecto para vengarse de su marido, le respondió el doctor Crane. Esto es lo que debes hacer. Vete a casa y empieza a fingir que realmente amas a tu marido. Anímalo, felicítalo por cada pequeña cosa que haga. Haz todo lo posible por ser considerada y cariñosa. Luego, cuando esté convencido de tu amor eterno por él, suelta la bomba, dile que quieres el divorcio. Perfecto, dijo la mujer, se sorprenderá tanto que tal vez nunca se recupere. La mujer se fue y puso en práctica el plan. Un mes después regresó para una sesión de seguimiento. Entonces le dijo el doctor Crane: ¿estás lista para divorciarte de tu marido? ¿Divorciarme de él?, respondió la mujer. Absolutamente no. Descubrí que realmente lo amo. Lo que el doctor hizo fue enseñarle que el amor no solo es un sentimiento, el amor es una decisión. Cuando realizas acciones de amor, los sentimientos de amor surgen de inmediato. Y ahora bien, si yo hubiera estado aconsejando a esta mujer, no le hubiera aconsejado que engañara a su marido fingiendo amarlo con la intención de hacerle daño y vengarse luego. Pero la historia revela un principio bíblico importante. Ese principio es que el amor se expresa en acciones independientemente de los sentimientos, pero el desafío que todos enfrentamos al amar a los demás es entender exactamente cuáles son esas acciones correctas de amar. A menudo estamos influenciados por la forma en que el mundo ve el amor y la forma en que el mundo define el amor y la forma en que Dios en su palabra define el amor son muy diferentes. De hecho, son polos opuestos. Si les pidiera a la mayoría de las personas que definieran qué es el amor, lo explicarían en términos de afecto, sentimientos emocionales, deseo y por supuesto el romance. De hecho, como señaló alguien que leí recientemente, cuando decimos te amo, a menudo queremos decir me amo a mí mismo y te deseo. Y luego ilustró este punto contándole la historia de una joven que fue a su pastor y le dijo: hay un hombre que me dice que me ama tanto que se suicidará si no me caso con él. ¿Qué debo hacer? Y él le aconsejó que no hiciera nada, diciéndole: ese hombre no te ama, se ama a sí mismo. Semejante amenaza no es amor, es puro egoísmo. Entonces, cuando se trata de entender qué es el amor y cómo se comporta, el mundo no solo no tiene idea, es absolutamente erróneo y contradice lo que dice la Biblia sobre el amor, porque lo que el mundo generalmente llama amor, la Biblia lo llama egoísmo. Conseguir lo que queremos porque lo queremos, ya que nos hace sentir bien. Sin embargo, no son solo los incrédulos los que están equivocados acerca del amor. Lamentablemente hay muchos cristianos que también tienen ideas falsas sobre el amor. Alexander Stroh, en su libro Leading with Love, que en español es Liderando con Amor, dice lo siguiente acerca de las ideas falsas sobre el amor que tienen muchos cristianos. Se sabe que los cristianos abandonan a sus familias, cometen todo tipo de pecados sexuales, se niegan a practicar la disciplina eclesiástica y redefinen a Dios y la salvación según las nociones contemporáneas de amor y tolerancia. En lugar de que el amor sea el cumplimiento de la ley, se lo
se lo ha convertido en enemigo de la ley. En lugar de que el amor aborrezca lo que es malo, se le ha utilizado para justificar el mal. En su obra clásica Testamento de Amor, Leon Morris afirma: no hay fin para la lista de horrores que se han perpetrado en nombre del amor. Y tiene razón, pero no tiene por qué ser así. Y menos aún entre los cristianos, porque como dije antes, la Biblia tiene mucho que decir sobre el amor. La enseñanza más completa y clara sobre el tema se encuentra en el capítulo 13 de la primera carta de Pablo a los Corintios, y se le llama el capítulo más hermoso de todo el Nuevo Testamento, el himno del amor, y es el pasaje más grandioso que Pablo haya escrito jamás. Este capítulo, conocido como el capítulo del amor, se lee a menudo en las ceremonias nupciales, y aunque ciertamente se aplica al matrimonio, en realidad tiene que ver con los dones espirituales y cómo los miembros de una iglesia local deben tratarse unos a otros teniendo en cuenta sus dones espirituales y su uso en el ministerio. Pero estos versículos van mucho más allá de la cuestión de los dones espirituales. Nos dicen maneras prácticas de mostrar amor a los demás mediante la manera en que los tratamos. Ahora bien, cuando di originalmente estos mensajes, se predicaron 8 sermones sobre estos versículos, pero obviamente no podemos cubrir todo ese material hoy día. Por lo tanto, voy a destacar un par de las maneras en que el apóstol Pablo dice que se comporta el amor, y los animo a escuchar todos los mensajes de la serie. Ahora bien, la manera en que Pablo presenta estas verdades acerca del amor es que desde los versículos 4 al 8 enumera 15 descripciones del amor, y aunque esto no es evidente en la mayoría de nuestras traducciones al inglés, en el texto griego, todas estas descripciones del amor son verbos, lo que significa que representan acciones, de modo que el punto no es qué es el amor, sino más bien qué hace el amor y qué no hace el amor. Verán, el propósito de Pablo al hablarnos sobre el amor no es darnos un discurso florido y poético sobre el amor, ni despertar sentimientos emocionales y sentimientos hacia los demás. El propósito de Pablo al hablarnos sobre cómo se comporta el amor es que actuemos de acuerdo con estas verdades, que pongamos el amor en acción agresivo, en una acción agresiva hacia los otros. No se trata de una teoría abstracta que no beneficia a nadie, sino de actividades prácticas que benefician a los demás. Respecto a que Pablo expresó amor con todos los verbos, John MacArthur escribió: el amor es activo, no abstracto ni pasivo. No se limita a sentir paciencia, sino que practica la paciencia. No se limita a tener sentimientos amables, sino que hace cosas amables. No se limita a conocer la verdad, sino que se regocija con ella. El amor es plenamente amor solo cuando actúa. Sin embargo, antes de que el apóstol nos diga cómo se comporta el amor, utiliza los primeros 3 versículos del capítulo para recalcarnos lo importante que es el amor, para que no subestimemos su importancia. Verán, desde la perspectiva de Pablo, que es la perspectiva de Dios comunicada a través del apóstol, el amor es la virtud más importante que conoce el hombre. Pablo, de hecho, dijo esto al final del capítulo 13, donde escribió el versículo 13: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Por lo tanto, siendo el amor la virtud principal, amar a los demás debe ser nuestra máxima prioridad en la forma en que nos relacionamos con la gente. Porque sin amor, dice el apóstol, no somos más que charlatanes ruidosos. Observe cómo Pablo comienza este capítulo. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor,
nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Ahora bien, en estos versículos Pablo utiliza la técnica conocida como hipérbole, lo cual es una obvia exageración para dejar en claro un punto. Su objetivo es mostrar cuán crucial es que nosotros como seguidores de Cristo seamos personas que amen a los demás, y lo hace presentando varias situaciones hipotéticas que le conciernen. Él dice que incluso si él fuera el orador más grande y elocuente del mundo, pero no tuviera amor para aquellos a quienes se está dirigiendo, entonces solo sería un fuerte, fastidioso e irritante ruido. E incluso si tuviera alguna de los dones espirituales más impresionantes que alguien podría tener, pero no usara esos dones para servir a otros por amor, entonces no sería nada. Él sería un gran cero. E incluso si hiciera los sacrificios personales más asombrosos, dando todas sus posesiones para alimentar a los pobres, e incluso entregar su cuerpo para ser quemado como mártir, lo cual sería el último sacrificio. Si hiciera todo esto, pero ninguno de los sacrificios estuviera motivado por el amor a los demás, sino que se hiciera con el propósito de impresionar a los demás, entonces Pablo dijo que eso no lo beneficiaría en absoluto. Es decir, era espiritualmente inútil, era una vida desperdiciada y egoísta que no beneficiaba a nadie y no tenía ningún valor espiritual. Escuchen, lo que Pablo simplemente está señalando que es que no hay nada, absolutamente nada más importante que amar a otras personas. Sin amor, usted es simplemente un cristiano cuya vida y ministerio hacia los demás no tiene ningún valor. Su vida es infructuosa, estéril y sin sentido. Pero así no es como quiere vivir ningún cristiano, nadie quien conozca al Señor quiere vivir de esta manera. Queremos que nuestras vidas cuenten. Queremos ser usados por el Señor de la manera más significativa posible. Y para que esto suceda debemos amar a los demás. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo aprendemos a amar a los demás? Aprendemos a amar a los demás escuchando la manera en que Pablo nos dice que se comporta el amor, y luego aplicamos estas verdades que él está mencionando en 1 Corintios 13. Lo aplicamos a nuestra vida en la forma en que tratamos a los demás. Ahora, como dije antes, hoy no tenemos tiempo para cubrir las 15 descripciones del amor que se encuentran en este capítulo, así que he elegido 2 de ellas con las que sospecho que la mayoría de nosotros luchamos, y por lo tanto necesitamos mucho escuchar lo que Dios tiene que decir sobre ellas, con la primera descripción del amor que se encuentra al comienzo del versículo 4, donde leemos: el amor es paciente. Pablo comienza diciéndonos que alguien que ama a los demás demostrará su amor por ellos, siendo paciente con ellos. Esta palabra traducida como paciencia tiene que ver con ser paciente con las personas en lugar de ser paciente con las circunstancias difíciles. Esta es una palabra acerca de las personas, y el pensamiento básico aquí es que el amor es sufrido en el sentido de no tomar represalias contra alguien cuando te hace daño. Es el pensamiento de no estar molesto y enojado con alguien que personalmente ha hecho algo contra ti. El padre de la iglesia primitiva, Crisóstomo, explicó esta palabra paciencia como palabra que se usa para referirse al hombre que ha sido agraviado y que tiene fácilmente en su poder vengarse, pero nunca lo hará.
Ahora bien, es importante que en la cultura griega del mundo antiguo, este tipo de paciencia y no represalias hacia alguien se consideraba una debilidad, más que una virtud. En el pensamiento griego, si alguien te hacía daño de alguna manera, debías devolverle el golpe. No es de extrañar que los corintios, que étnica y culturalmente eran griegos, tuvieran dificultades para adoptar la virtud de la paciencia y aguantar sufrimiento, porque ellos los habían educado para ser vengativos y tomar su revancha. Pero su cultura estaba equivocada y nuestra cultura está equivocada cuando glorifica la venganza, que es lo que tratan tantas películas y programas de televisión. Verán, están mal porque el carácter de Dios, que es el estándar para todo comportamiento, es paciente, es sufrido, y vemos esto muy claramente en la forma en que nos trata. Cuán paciente es Dios con nosotros cuando pecamos contra Él constantemente. Y escuchen lo que leemos en Mateo 18 sobre la paciencia de Dios. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, porque por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, y al comenzar a ajustarlas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él y diciendo: ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir, aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano lo ahogaba, diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo en sus pies, le suplica diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo, su señor le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y ahora bien, lo que leemos aquí es que cuando Pedro quiso saber cuántas veces debía perdonar a un hermano que pecaba contra él, Jesús dio esta parábola para mostrar cuán paciente y misericordioso es Dios con nosotros. En lugar de castigarnos con venganza, ¿qué es lo que merecemos? Dios es misericordioso con nosotros, perdonándonos una y otra vez por nuestros muchos pecados. Entonces, si Dios es paciente con nosotros, ¿por qué pensamos que está bien que tratemos a las personas de manera diferente? ¿Qué impacientes podemos ser con quienes nos molestan, o con quienes siguen pecando sin arrepentirse, o que continuamente cometen los mismos errores, o con quienes son lentos para lidiar con sus debilidades y faltas, o con quienes nos hacen daño, ya sea con una acción intencional o irreflexiva? Cuando amas a los demás, nunca te vengas de ellos por lastimarte o porque son lentos para corregir sus pecados y debilidades, y contraatacar
a alguien puede tomar muchas formas. Cuando era un niño pequeño, antes de convertirme en cristiano, desarrollé una forma terrible de tratar con mi madre cuando me decía que hiciera algo que no me gustaba. La castigaba dándole el trato del silencio. Simplemente dejaba de hablarle y lo hacía porque sabía que eso la molestaba mucho. Esta era mi forma de contraatacarla cuando no me salía con la mía y estaba mal y era perverso. Y lamentablemente, sin siquiera darme cuenta de eso, llevé este hábito pecaminoso a mi matrimonio. De modo que un día, cuando Michelle y yo éramos recién casados y tuvimos una discusión, le hice lo mismo que le había hecho a mi madre. Le di el trato silencioso. Pero a diferencia de mi madre, ella no lo aceptó, no lo toleró. Y esto es lo que me dijo. Esto puede haber funcionado con tu madre, pero no va a funcionar conmigo. Si vas a jugar tu jueguito de darme el trato silencioso, entonces tendrás que jugarlo tú solo. Y con eso me dejó allí de pie solo y confrontado con mi pecado. Pero quiero que sepan que esto fue lo mejor que pude escuchar, porque me trajo y me hizo tomar conciencia de mi comportamiento pecaminoso, de tomar represalias al dar a los demás el trato silencioso, y confesé y me arrepentí de mi pecado. Escuchen, como cristiano, Dios te prohíbe hacer cualquier tipo de venganza contra alguien, incluso si lo que te hicieron fue malo. En Romanos 12:17 dice: nunca pagues a nadie mal por mal. A nadie. No puede ser más claro que eso. En cambio, la Escritura es muy clara. En lugar de tomar represalias contra quienes nos lastiman, debemos perdonarlos. Y el perdonar a alguien es un acto de nuestra voluntad, no es como nos sentimos. Usted hace lo que es correcto y los sentimientos vienen y se acoplan. Efesios 4:31-32 dice: sea quitada de vosotras toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Debemos tratar a los demás de la misma manera que Dios en Cristo nos ha tratado, con perdón misericordioso, uno tras otro, sin límites. Entonces, si tienes problemas para ser paciente, ¿cómo crees que Dios te ayuda a superar esto? Perdón. Nuevamente, debemos tratar a todos de la misma manera que Dios nos ha tratado, con misericordia, perdonando una y otra vez, sin límites. Entonces, nuevamente, si tienes problemas para ser paciente, ¿cómo crees que Dios te ayuda a superar esto? ¿Qué crees que Él hace para ayudarte a aprender a ser paciente con los demás? Les voy a decir lo que Él hace. ¿Están listos para esto? Esto a lo mejor lo quieren escribir. Él te coloca en una iglesia local donde te da todo tipo de oportunidades para aprender a ser paciente con los demás. Y eso se debe a que una iglesia local está formada por pecadores, algunos con quienes puede ser difícil llevarse bien. Perdón. Al estar en la iglesia, en la misma iglesia, nos vemos obligados a interactuar y practicar tan estrechamente unidos con otros que es fácil ver sus defectos y debilidades. Respecto del desafío muy realista que todos enfrentamos al ser pacientes unos con otros como miembros de una iglesia local, Alexander escribió lo siguiente: debemos tener paciencia para soportar a quienes son lentos para aprender, resistente al cambio, débiles en la fe, rápidos para quejarse, olvidadizos de sus responsabilidades, emocionalmente inestables, temerosos o desobedientes. Pablo enseña que debemos amonestar a los
indisciplinados, animar a los desalentados, sostener a los débiles y ser pacientes con todos. Escuchen, uno de los lugares donde es más fácil perder la paciencia con los demás es en la iglesia local. Por lo tanto, la iglesia local es el lugar perfecto para aprender a ser pacientes con los demás, porque usted va a tener tantas oportunidades para ser paciente con el tipo de personas que lo van a irritar. Es por eso que alguien ha descrito la iglesia local como un taller espiritual para el desarrollo del amor agape. Agape es el amor, el último amor, el amor más grande. Escuche, si eres parte de la iglesia local aquí en Lakeside, entonces este es el taller espiritual en el que Dios te ha puesto para desarrollar el amor. El amor agape, que es el amor incondicional. Así que en lugar de estar frustrado con otros en la iglesia, en lugar de sucumbir al estrés y las tensiones de tener que soportar a las personas que te molestan, considera tu iglesia como el lugar donde Dios te ha proporcionado muchas oportunidades para crecer y madurar en tu amor por los demás, siendo paciente con ellos. Así pues no pierdan esas oportunidades. Dios lo ha puesto en esta iglesia para que usted practique el amor. Así que, ¿qué va a hacer usted? Pídale al Señor que lo ayude a ser paciente, siguiendo el ejemplo de Él, de misericordia y del perdonar. Y eso está de acuerdo a su voluntad, así que Él lo hará. Haga una nota, voy a orar de esta manera como respuesta al año nuevo. Voy a ser amoroso y misericordioso con otros. Así que la primera descripción del amor dada por el apóstol Pablo es que el amor es paciente, y él continúa dándonos una segunda descripción del amor al decirnos que además de paciente, el amor también es bondadoso. Ahora bien, parece que Pablo deliberadamente puso juntas la paciencia y la bondad porque se equilibran entre sí, en el sentido de que uno toma y el otro da. Y lo que quiero decir con esto es que cuando somos pacientes aguantamos todo tipo de abuso de los demás, pero cuando somos amables les damos todo tipo de cosas beneficiosas a ellos. Es decir, mientras que la paciencia es un aspecto del amor que es pasivo, la amabilidad es un aspecto del amor que es bastante activo y agresivo. Ahora bien, la palabra en sí, bondad, no es difícil de entender, simplemente significa útil, y por lo tanto ser bondadoso es hacer cosas buenas y útiles para los demás, ayudar a los demás, conlleva la idea de servir a los demás con una ternura amable y gentil. Y una vez más, Dios es el ejemplo supremo y perfecto del amor que se expresa en la bondad. Escuche lo que dijo Jesús en Lucas 6, 35 al 36. Antes bien, amar a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando nada en cambio, y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Dios es bondadoso con los hombres que son ingratos. De hecho, la razón misma por la que hemos experimentado la salvación en Cristo es por la bondad de Dios. En Tito 3 al 6 dice, Pablo dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en la malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Y la bondad es exactamente la manera en que Jesús vivió su ministerio
ministerio, a su vida, al explicar el evangelio al centurión romano Cornelio y su familia. En Hechos 10, Pedro dijo esto sobre Jesús en el versículo 38. El cual anduvo haciendo bien. ¿Qué declaración tan profunda? Cada vez que Jesús sanaba a alguien, les mostraba el amor y bondad. Cuando alimentaba a las multitudes, les mostraba el amor y bondad. Cuando bendecía a los niños pequeños, les mostraba amor y bondad. En cada una de las instancias del ministerio de Cristo, Él estaba siendo bondadoso porque todo lo que hacía por los demás era algo bueno y beneficioso para ellos. Entonces, ¿cómo puede usted demostrar amabilidad a los demás? Bueno, no hay una única forma de expresar amabilidad a los demás, ya que la amabilidad adopta muchas formas, así que lo mismo que la paciencia adopta muchas formas. Por lo que abundan las oportunidades cuando se trata de ser amables. Llamar a alguien por teléfono para demostrarle que te preocupas por ellos es una forma de ser amable. Enviar una tarjeta de aliento a alguien que ha estado enfermo es una forma de ser amable. Llevar una comida a alguien que lo necesita es una forma de bondad. Visitar a alguien en el hospital es una forma de bondad. Invitar a alguien a tu casa a comer es un acto de bondad. Ayudar a alguien a arreglar algo en su casa es un acto de bondad. Simplemente no hay límites cuando se trata de mostrar bondad a los demás. Pero quiero que escuchen atentamente a lo que voy a decirle, porque mostrar amabilidad hacia alguien requiere que te intereses en esa persona, y eso incluye prestarle atención y a menudo implica escucharlo, en nosotros estar callados y escuchar a esa persona. No estoy seguro de dónde leí esto por primera vez, pero aquí hay una cita de alguien que explicó lo que se necesita para ser una persona amable que piensa desinteresadamente en los demás. Enfocarse en el interés de los demás te hará destacar, pero te costará dinero. Serás un tipo raro de cristiano, serás como Jesús. Conozco gente así, parecen estar genuinamente emocionados de verte. Te hacen a ti, no a ellos, el centro de la conversación. Aparecen buscando maneras de servir. No tienen problema en estar con personas que no les ofrecen nada a cambio. Cuando estás con ellos te sientes elevado. Cuando conozco a alguien así, a veces veo si puedo servirle mejor. Generalmente me voy derrotado por ellos. No importa cuánto me proponga bendecirlos, terminan bendiciéndome más. Es la competencia más grande, ver quién puede superar al otro en mostrar honor. Una persona desinteresada es rara. No es de extrañar que Pablo dijera, no tengo a nadie como él, refiriéndose a Timoteo. Pues, cuando uno entra en un cuarto, me propongo al saludar a la persona amorosamente, le pongo atención a ellos. Eso es parte de ser una persona bondadosa. Déjenme ofrecerles un consejo pastoral práctico. Si usted realmente quiere cultivar un corazón bondadoso, y espero que usted lo quiera hacer, el mejor lugar para comenzar es en su propio hogar. ¿Cuántos esposos y esposas simplemente no hacen el esfuerzo de ser amables entre sí, de decir palabras de amabilidad, un cumplimiento, una palabra de gratitud y aprecio? ¿Cuántos hermanos y hermanas no son amables entre sí? Y se menosprecian constantemente. ¿Cuántos niños nunca piensan ser amables con sus padres? Solo esperan que sus padres les sirvan a ellos, sin pensar cómo ellos pueden servirle a sus padres. En respecto a la importancia de ser amable en el hogar, un maestro de la Biblia dijo lo siguiente: la primera prueba de la bondad cristiana y la prueba de todo aspecto del amor es el hogar. El esposo cristiano que actúa como cristiano es bondadoso con su esposa y sus hijos. Los hermanos y hermanas cristianos son bondadosos entre sí y con sus padres. Tienen más que sentimientos bondadosos entre sí. Hacen cosas bondadosas y útiles entre sí, hasta el punto de
el autosacrificio amoroso cuando es necesario. Amigos, este no es el tipo de mensaje que se escucha y luego se abandona y usted no hace nada al respecto. Usted sería grandiosamente desobediente al Señor si eso es lo que usted hace. De hecho, nunca se debe escuchar ningún mensaje bíblico sin la determinación de aplicar sus verdades. Pero en particular, este es el tipo de mensaje en el que tienes que pensar en lo que específicamente vas a hacer, qué cambios vas a realizar con respecto a ser paciente con los demás y ser amable con los demás. Si usted no piensa en esto y no le pide al Señor que le dé sabiduría, usted va a estar siendo desobediente al Señor. No puede simplemente irte de aquí y no hacer nada. Por eso Pablo definió el amor con todos los verbos, porque los verbos requieren acción. Así que cuando alguien diga o haga algo que podría irritarte y molestarte, en lugar de devolverle el golpe, recuerda cuán paciente ha sido Dios contigo y luego haz algo útil y bueno por esa persona. Y empiece a pensar en las muchas maneras en que puede hacer algo bueno y amable por alguien. Y luego simplemente salga y hágalo. Esa es la manera que se comporta el amor. No simplemente tiene intenciones, pero pone esas intenciones en acción. Entonces, ¿qué me gustaría ver en Lakeside en el año 2025? Me gustaría que sobresaliéramos aún más en el amor, incluyendo a mí mismo. Pero la única manera en que podrás amar a los demás es si amas al Señor. Y solo quienes conocen al Señor como Señor y Salvador lo aman. Por lo tanto, asegúrate de que tu fe está puesta en Cristo para tu salvación y luego pídele a Dios que te muestre maneras específicas de ser paciente y amable con los demás, tal como Él ha sido paciente y amable contigo. Dios responde a las oraciones, así que ore, créalo y espere lo que Dios va a hacer en su vida. Así que si usted no conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador y quiere hablar con alguien sobre esto, por favor venga aquí al frente del auditorio cuando cerramos el servicio. Oremos. Padre, te damos gracias por lo que hemos escuchado esta mañana. Gracias por ponernos en esta iglesia, Señor. En este lugar donde podemos aprender tantas lecciones de cómo amar a otros. Señor, lo más fácil de hacer es irnos de aquí cuando tengamos conflicto y nunca regresar a la iglesia o no ir a ninguna iglesia, quedarnos en la casa y no interactuar con nadie. Pero no, Señor, eso no lo queremos hacer. Ayúdanos a ser sufridos, Señor, y a hacer lo que tú quieres en nuestra vida. Y continúa estando con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a saber cómo y qué debemos hacer en relación a la bondad con otros, aunque sea increíblemente inconveniente para nosotros, Señor. Señor, ayúdanos a ser la clase de persona que demuestra el amor, que demuestra al mundo que nosotros somos tus seguidores, Señor, y que podemos edificarnos los unos a los otros y amarnos los unos a los otros. Que se diga de nosotros, wow, que tanto se aman los unos a los otros. Que nuestro testimonio tuyo sea abundante en nuestra comunidad y ayúdanos a expandir el evangelio, a predicar el evangelio, Señor. Nosotros oramos, Señor, por cualquier persona aquí que no tenga a Cristo, que hoy sea el día en que vengan a conocerte. Oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.